Bueno, no sé si ven el tema ahorita, estoy compartiendo pantalla, que es el tema que tenemos para hoy, ¿lo vemos? ¿Sí? Sí, se mira. Va, perfecto. Tal vez una de las cosas que va a ser interesante, tal vez para, en el caso del hermano Marvin, que es primera vez que se nos une, hay que tener en cuenta lo siguiente, que no es que solo yo hablo, ¿no? Sino que aquí es diálogo, aquí es diálogo, así que en ese aspecto haga de cuenta y caso de que estamos sentados en alguna cafetería o algo y que así como nos pasó un día de estos que en otra materia me dijeron, mire, lo invito a almorzar a todos los del grupo. Llegamos a las 12:30 y hemos salido a las 5 de la tarde entre comiendo y platicando. Así que algo así vamos a hacer. Bueno, entonces el tema que tenemos para hoy es precisamente ese que usted ve en la pantalla, es el de qué hizo Jesús entre su muerte y su resurrección. Porque lo que sucede es esto, mire, que da la idea de que vaya, Jesús murió, resucita y, perdón, y da la idea de que como que en ese tiempo él no hizo nada, pues, o sea, qué bonito porque le tocó descanso, pero no fue así. Al contrario, ese tiempo entre la muerte y la resurrección, para el Señor, la verdad que fueron de los tiempos más movidos. Entonces, lo que vamos a ver precisamente en este estudio tiene que ver con esa situación, ¿no? De que qué fue a la hora de las horas lo que el Señor hizo durante ese periodo. Y vamos a ver, por ejemplo, ya para que empecemos a ver los versículos, vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de qué fue lo que hizo Jesús. Hermano Marvin, si nos lee esa cita, por favor, la de Mateo 12:40, que es la que está en pantalla. Mateo 12:40. Ok, ahorita. Pues, Mateo 12:40. Amén. A ver. Dice la palabra. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Correcto. Vea de que una de las cosas que menciona la escritura y que el Señor mismo lo dijo, mire, dice, sabe, el Señor dice, mire, sabe dónde es que voy a estar durante los 3 días. Permítanme que hay alguien por acá que tienen, lo que el Señor le dice, mire, saben qué es lo que voy a hacer durante los 3 días. Voy a estar en el corazón de la tierra, ¿va? Entonces, tal vez Camila, ya que te vas incorporando, el tema que tenemos para ahorita es qué hizo Jesús entre su muerte y su resurrección. Ese es el tema que tenemos para hoy. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo es eso que dice Mateo 12:40, donde el Señor dice de que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Entre otras cosas, lo que fue a hacer fue a lo que dice ahí en ese texto, no fue al corazón de la tierra. ¿A hacer qué? Es lo que ya vamos a pasar a ver en unos minutitos. Pero fíjese de que este pasaje tal vez tiene una cuestión y que es un punto que vale la pena que podamos pensar, porque ese pasaje ha servido como base precisamente para armar un gran pleito, y es el hecho de que si Jesús murió miércoles o si murió viernes. Porque los que dicen que murió miércoles generalmente toman como base ese pasaje que dice que el Señor estuvo 3 días y 3 noches, y para que sean 3 días y 3 noches tienen que ser 72 horas, y para que sean 72 horas, entonces vienen ellos y dicen, no, Jesús no pudo morir viernes, sino que tuvo que morir miércoles. Entonces es por eso de que, por ejemplo, hay algunas personas que cuando explican esto, hacen esa explicación, ¿no? De que dicen que la muerte de Jesús no fue miércoles, perdón, no fue viernes, sino que fue miércoles, basándose precisamente en esta situación que nosotros estamos viendo acá. Ahora, fíjese de que están las dos posiciones, ¿no? Está esta que dice que Jesús murió miércoles, y está la otra que generalmente es la que yo en lo personal, yo soy partidario de que Jesús murió viernes. Ahora, respeto el criterio y hago la salvedad, respeto el criterio de la gente que dice que Cristo murió miércoles. Ahora, pero y entonces, ¿y qué explicación le podemos dar a esta situación de que dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches? ¿Qué explicación le podemos dar a eso de las 72 horas? Hermano Milton, si nos lee por favor esa cita de Mateo 27, de 62 al 64. Bien, pastor. Al día siguiente, que es después
de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y los hurten, y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Correcto. Entonces, ¿qué podemos decir ante esa situación de que si Jesús estuvo 72 horas en el sepulcro o solamente estuvo así como nosotros, como muchos de nosotros pensamos que Jesús murió viernes y que resucitó domingo? Porque la cuestión es esta, de que para los judíos, por ejemplo, ellos tenían la situación de que una parte de un día que hubiese pasado, ellos lo consideraban como un día completo. Entonces, vaya, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, Jesús es crucificado es sepultado viernes a las 3 de la tarde. Está el pedazo del viernes hasta las 6 de la tarde, que es cuando comenzaba el sábado. Entonces ya prácticamente para ellos ese era un día. Todo el sábado ya era el segundo día. A las 6 de la tarde del sábado para ellos ya comenzaba el primer día de la semana. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se ve de que los 3 días no es que iban a ser 3 días de 72 horas, sino que iban a ser 3 días, pero pedazos de días que ellos lo consideraban como días completos. Es por eso de que usted ve que en ese pasaje que hemos leído, por ejemplo, en el versículo 63, dice que ellos le dijeron, fíjese que dice, después de 3 días resucitaré. Ahora, en el versículo siguiente dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No le dice, manda que se asegure hasta después de los 3 días. Entonces, por eso nosotros vemos de que en realidad Mateo 12:40 no implica de que Jesús iba a estar 72 horas, sino que simplemente los pedazos de día se iban a tomar como días completos. Entonces, es por eso que nosotros tenemos la convicción de que Jesús no murió miércoles, como dicen algunos, sino que su muerte fue día viernes. A ver, Edwin, dime. Buenas noches a todos. ¿Qué Perdón, tal? me conecté algo tarde. Ya habían comenzado. Acabamos de comenzar. Hace poquito, no te has perdido mucho. No te has perdido mucho. ¿Cuál es el tema? El tema que tenemos para hoy es qué hizo Jesús entre su muerte y su resurrección. Perfecto. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que estamos estableciendo ahorita es el ¿Es hecho cuando de murió? de que si fue miércoles o fue viernes. Entonces, aunque Sí. está la teoría del miércoles, nosotros en lo personal creemos que fue viernes. Y puedo Dime. preguntar también, sé que no tiene que ver mucho con, o sea, tiene que ver con el tema, pero no en cuestión, pero es una duda que siempre la he tenido. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Ves que no nació en diciembre? No, eso definitivamente que no. Eso No. definitivamente que no, porque el clima en esa época es muy helado, ¿verdad? Para ellos es invierno. Y estamos hablando de invierno, no de lluvia, sino que de temperaturas bajas, pues. Entonces, ese incidente de los pastores cuidando las ovejas en el campo, definitivamente en diciembre no podía ser. Lo más probable es de que el nacimiento de Jesús haya sido en algún momento entre marzo y septiembre, ¿verdad? Pero la fecha exacta sí no se sabe. La fecha exacta sí no se sabe, pero lo que sí más o menos se tiene el parámetro de que el incidente ese de los pastores, para que se diera así como lo menciona el Evangelio, tuvo que ser más o menos entre los meses de marzo y septiembre, que era que ellos podían estar afuera cuidando las ovejas y todas las demás cosas. ¿Ve? Entonces, pero definitivamente diciembre no es. Eso sí podemos estar seguros. Diciembre no es. Ahora, pues no por eso agarremos aquello de que, pues mire, como Jesús no nació en diciembre, no voy a agarrar el 25 como feriado. No, hombre, agárrelo. Bueno, que este año va a caer domingo, así que vamos a quedar un poco amolados en ese aspecto, pero bueno, no porque ahí, bueno, el día libre, pues entonces agarrémoslo. Pero sí, definitivamente diciembre no fue. Eso sí es claro. Eso sí es claro. Luego, fíjese que la otra situación, siempre hablando acerca de que qué fue lo que hizo Jesús entre su muerte y su resurrección, vamos a ver algunos pasajes que nos hablan acerca de precisamente qué fue lo que sucedió entre el momento en el que él fue llevado a la tumba y entre el momento que él resucita. Mire, por ejemplo, este pasaje. Camila, si nos lee, por favor, esa cita de Efesios 4, del 8 al 10. Ok, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió
¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Correcto. Vea de que tanto el pasaje de Mateo 12:40 como este pasaje de Efesios 4, los dos mencionan una situación, el hecho de que dice que Jesús fue a las partes más bajas de la tierra. Vaya, porque Mateo 12:40 dice que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora vemos acá que en el libro de Efesios el apóstol Pablo dice que Jesús iba a descender a las partes más bajas de la tierra. Entonces, claro, aquí vienen y surgen dos preguntas. Bueno, primero, ¿qué se suponía que había en las partes más bajas de la tierra para que Jesús haya tenido que bajar? Una. Y la segunda es, ¿qué se suponía que había ahí abajo para que fuese necesario que Jesús fuese? ¿Vea? Entonces, esas dos preguntitas son precisamente las que nosotros nos vamos a tomar estos minutitos para poder contestarlas. Porque vea usted que tanto Mateo 12:40 como Efesios 4 nos dice, bueno, Mateo dice que iba a estar en el corazón de la tierra. Efesios nos dice que iba a estar en las partes más bajas de la tierra. Entonces viene la cuestión, ¿qué hay ahí y qué fue a hacer? Entonces esas dos cositas son las que vamos a ver ahorita. Mire, por ejemplo, esta cita de Primera de Pedro 4:6. Jairo, si la lees, por favor. Primera de Pedro 4:6. Ok. Buenas noches. Primera de Pedro 4:6. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Correcto. Vea que una de las cosas que menciona el apóstol Pedro que dice es que también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Y cómo es que le van a predicar a los muertos? Es precisamente lo que estamos viendo de que lo que menciona tanto Mateo 12:40 como lo que menciona el libro de Efesios, que había en las partes más bajas de la tierra, los muertos antes de la muerte de Cristo. Esos eran los que estaban ahí. Ya vamos a ver de qué manera fue que Jesús les predicó y cuáles eran las limitantes de la predicación. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos esta situación de que el apóstol Pedro nos dice, bueno, y el Señor, entre el momento que lo sepultaron y el momento que resucitó, ¿qué estuvo haciendo? Entre otras cosas, una de las dos cosas que hizo, y que son de las que vamos a ver ahora, una de las dos cosas que hizo fue que le fue a predicar a los muertos. Ahora, vamos a ver qué fue lo que sucedió ahí. Pero predicarles ¿para qué? ¿Predicarles para qué? Porque no para conversión, sino que, ¿por qué no? Hágame un favor, veamos, hermana María Julián, bueno, no sé si tiene opción para hablar, porque como no estamos, como no estamos en el país, ¿va? Disculpe. Pero sí le puedo leer. Ok, perfecto. Juan 3:18. Sí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Correcto, gracias. Entonces, ¿a qué se refiere la escritura cuando dice que que Jesús fue a predicarle a los muertos? No para convertirlos, porque la decisión de la salvación o de la condenación, esa es en vida. Esa es en vida. Por eso es que dice el Evangelio de Juan, el que en él cree no es condenado. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. El propósito, y ya vamos a ver otros dos pasajes más, el propósito de Jesús al ir a predicar a los muertos tenía, entre otras cosas, como finalidad el hecho de decirles, mire, era verdad, porque mucha de esa gente, recuerde, que mucha de esa gente murió antes de que Cristo viniera. Entonces simplemente estaban con aquello de que, mire, se nos ha hablado acerca de un Mesías que va a venir, pero ahí está que nosotros ya nos morimos y no sabemos si al fin de cuentas si vino o qué fue lo que sucedió. Entonces por eso es de que lo que Jesús fue a hacer es cierto, él fue a predicar, pero no para convertir gente, porque la decisión de la salvación o de la condenación, ambas se toman en vida. Sino simplemente era una forma de ir y decirles, mire, todas las profecías que ustedes tenían, les tengo una noticia, era verdad. Entonces, esa era la razón básica por la cual iba a hacer la predicación a los muertos. Ahora, fíjense que, por ejemplo, tenemos otro pasaje por acá que es bien interesante acerca de esto. ¿Cómo es que se llama usted, hermano Redmi? Siempre es la abreviatura de qué, perdón. Heriberto. ¿Perdón? Heriberto.
Heriberto, ahorita le voy a cambiar el nombre. ¿Me hace el favor de leer esa cita, hermano Heriberto, por favor? ¿Cuál, pastor? Perdón. Permítame que se acaba de perder la pantalla. Esa que está ahí, mire, la de primera de Pedro 3:18. Ahorita. Es del 18 al 20. Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Recuerde que si alguien tiene una pregunta de todo esto que estamos diciendo o alguna cosa adicional que quiera que se explique, con gusto le explicamos. ¿Verdad? Así que en ese aspecto no se sienta limitado de que no se puede preguntar acerca de otra cosa que no sea el tema. ¿Cómo no? Claro que se puede hacer. 8 al 20. Así es. Ahorita. Ahorita. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en el otro tiempo les obedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvados por agua. Correcto. Entonces vea usted cómo todos estos pasajes que hemos ido mencionando, Mateo 12:40 dice que el Señor dice que iba a estar en el corazón de la tierra. El libro de Efesios menciona de que dice que Jesús iba a descender a las partes más bajas de la tierra. En el primer pasaje que habíamos leído de Pedro dice que se predicó a los muertos. Y acá en este pasaje de primera de Pedro 3:18 al 20, vea que una de las cosas que se dice de que Jesús, ¿qué hizo? Fue, dice, y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? No es de que cuando a Jesús lo metieron a la tumba, pues ahí el qué bonito, ahí se quedó descansando hasta la resurrección. Lo que quedó ahí fue su cuerpo. Lo que quedó ahí fue su cuerpo. O inclusive hay quienes hasta suponen de que quizás hasta el cuerpo él lo ha de haber llevado también en ese momento, porque todos no tenían ningún caso que estuviera ahí, pero esas ya son especulaciones. Ahora, lo que sí menciona la escritura es esto, que qué fue lo que fue a hacer, dice, fue a predicar, dice, a los espíritus encarcelados. Entonces, por eso le comentaba, de que entre otras cosas, ¿qué fue a hacer Jesús? Fíjense que hay una situación bien interesante y es la palabra que se ocupa en el texto griego. Es la palabra que se ocupa en el texto griego para hablar acerca de esa situación de que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Tiene la idea, dice, entre otras cosas, y le he puesto la definición de un léxico que denota la actividad oficial de un heraldo de anunciar, proclamar, hacer disponible la información para conocimiento de todos. Entonces, no es, como le repito, no es que Jesús fue a decir, ¿quiénes quieren creer en mí para ser salvos? Yo le aseguro que todos pues si están en el infierno, ¿quién no va a decir que, pues sí, me quiero quedar aquí, fíjese? ¿Vale? Entonces, lo más seguro es de que Jesús no fue a convertir gente. No fue a convertir gente por la simple y sencilla razón de que la decisión de la salvación o de la condenación se tome en vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que él fue a hacer? Lo que él fue a hacer nada más fue el hecho de decirles, mire, todo lo que se había predicado era verdad. Era verdad, o sea, todas las profecías que había en el Antiguo Testamento, de que iba a haber un Mesías, porque le cuento, todo lo que es el ministerio de Jesús, todo estaba profetizado, todo. Dígame, hermano Mario, perdón, que le veo con la mano levantada. Sí, pastor, una consulta. Se nos ha mencionado que la salvación siempre ha sido por fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, la salvación era por creer que el Mesías vendría, y hoy en la actualidad, pues es que el Mesías vino, ¿verdad? Y murió por nosotros. Es correcto. He escuchado en algunas predicaciones, tal vez solo así de manera superficial, acerca del término de la cautividad cautiva. No sé si esto aplica en esto que estamos leyendo, porque yo lo que he escuchado es de que Cristo bajó al infierno, supuestamente. O sea, le voy a decir con las palabras que yo lo he escuchado, sí. Que bajó al infierno, el cual tenía, pues estaba dividido, donde habían personas que habían muerto creyendo y las personas que habían muerto no creyendo. Entonces los que habían muerto creyendo, Jesús bajó
lo llevó y ensanchó el infierno, pues, y es como que se lo llevó para el cielo o algo por el estilo. Ya Entonces, vamos a llegar a todos esos pasajes, pero ese que usted estaba mencionando de la cautividad cautiva es este que está acá del libro de Efesios, mire, Efesios 4:8, que dice que subiendo a lo alto, dice, perdón, menciona por acá, dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que fue a hacer precisamente eso, a que todos los creyentes del Antiguo, porque lo que sucedía era, por ejemplo, de que en el Antiguo Testamento el creyente no iba a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora que Cristo ya ha muerto en la cruz por nuestros pecados, entonces el creyente sí va a la presencia de Dios. ¿Qué hace el Señor entonces? En ese tiempo que para nosotros decimos de que su cuerpo estuvo en la tumba, ¿qué fue lo que fue a hacer? Fue a sacar a toda esa gente y llevárselos a la presencia de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que fue a hacer. Aunque ya vamos a ver más versículos, ya vamos a ver más versículos que refuerzan esa idea. Edwin, habías levantado la mano, discúlpame. ¿Hola? No. Ya Sí, se te perdón. fue. Ya se te fue. No. A ver, Es dime. que según yo tenía entendido, reforzando lo que decía el hermano, era que el seno de Abraham no estaba en el cielo, sino que estaba también en el infierno, era No, una no parte es separada. correcto, no estaba en el cielo. No estaba en el cielo. Por eso es que Así los que creyentes. cuando Jesús bajó para el seno de Abraham para llevarlo Así es, al así cielo. es, ¿Verdad? así Así es, es. así Bueno. es. Ahora, lo que vamos a ver en unos momentos, eso que ustedes me acaban de decir es correcto. Tal vez lo que vamos a ver son los versículos, o sea, para que no quede aquello de que, mire, esa gente se lo está inventando. No, sino que vamos a ver los versículos que nos hablan precisamente acerca de eso que ustedes acaban de decir. Por ejemplo, lo que el hermano Mario estaba diciendo es ese pasaje de Efesios 4:8, donde dice que subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál es esa cautividad? Los creyentes del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento que a partir de ese momento, como ya Cristo ya había muerto en la cruz, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora sí, el creyente cuando muere sí va a la presencia de Dios. Antes no ocurría eso. Antes no ocurría eso. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ese es, digámosle así, uno de los puntos interesantes en medio de toda esta discusión. Luego fíjese que, por ejemplo, tenemos por acá otra situación siempre. Bueno, teníamos este pasaje donde el apóstol Pedro dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, como le comentaba, la palabra en el griego, dígame hermano Marvin, perdón. No, pastor, yo lo que estaba comentando usted de que ya cuando uno muere va a la presencia de Dios, ¿verdad? Igual, el que está en Cristo va, y el que no está en Cristo va directamente al lugar de tormento, ¿verdad? Sí. Ajá, pero cuando ya sea, digamos, el arrebatamiento, cuando dice vienen y vienen por todos los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cómo estará eso? Se supone que nosotros ya estamos. Sí, lo que va a pasar es que los creyentes que están en la presencia de Dios ahora van a venir a recoger su cuerpo para regresar con su cuerpo y con su espíritu a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué razón es eso? Mire, hay dos situaciones. Primero, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, el Señor va a salvar todo. El Señor va a salvar todo. Esa es una cosa. Y la otra razón, vaya, veamos, tomemos tal vez como parámetro la resurrección de Cristo. Cristo no necesitaba que le movieran la piedra para él salir. Él no necesitaba hacer eso. Pero ¿por qué la piedra fue movida? Fue movida para testimonio de la gente que estaba afuera de que sí efectivamente él había resucitado. Entonces, claro, los creyentes que ahorita están en la presencia de Dios, usted podría decir, ¿y ellos qué necesidad tienen de venir a traer su cuerpo? La verdad que necesidad no tienen ninguna, sino que el asunto es para testimonio al inconverso de que lo que dice la Escritura es verdad. Por esa razón es que se va a dar, porque se imagina usted el gran, ¿cómo se llama? El gran espectáculo que sería eso de que los muertos en Cristo resuciten de una sola vez, ¿va? Definitivamente de que va a ser una cosa tremenda, pues. Entonces la resurrección de los muertos va a ser no tanto porque ellos necesiten venir a traer su cuerpo, sino para testimonio al inconverso. Por eso es que va a ser de esa manera. Ellos van a venir a traer su cuerpo y de ahí regresan otra vez. Dígame, hermano Mario.
Pastor, otra pregunta y espero no salirme mucho del tema. A ver, vamos a ver. Respecto a cuando el creyente actual muere, todos decimos que está en la presencia de Dios y todo eso, pero la Ahora pregunta sí, que siempre... ahora sí. Ajá, correcto. La pregunta o la duda que siempre he tenido es, ¿ellos ven o están viendo actualmente o directamente a Dios? Porque también escuché mencionar en una predicación que ellos están como en un lugar aparte, donde no pueden ver a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto jamás y todo eso, según lo que escuché. Pero que ellos lo van a poder ver hasta que ya pues estemos toda la iglesia, ya después de que nos hayamos casado con Cristo, ya como iglesia, ahí en el cielo. Ahora una pregunta, ¿la persona que dice eso tiene algún versículo como para respaldarlo y poder decir? No, yo le estoy mencionando nada más la noción de lo que en algún momento pude haber escuchado, o sea, no recuerdo ni quién me lo dijo, pues, para serle honesto, pero sí, esa duda siempre la he tenido, o sea, ellos No, actualmente... pero le diré, tomando como base algunos pasajes, definitivamente que a Dios sí lo han de ver, pues, sí lo han de ver. A mí me da pero claro, son ideas, ¿va? A mí me da la impresión de que sí. Ahora, que si nos ven a nosotros, yo pensaría que no. Hay una cita en el libro de Apocalipsis donde menciona que cuando se abre uno de los sellos, dice que ellos le dicen al Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de los que nos decapitaron? Pero simplemente lo único que están pidiendo es justicia, pero no es que decir, mira, allá, mira aquellos allá cómo están. Eso sí, definitivamente se ve que eso no lo pueden hacer. O sea, no está dentro de los permisos que Dios les ha dado el poder hacer eso. Dígame, hermano Heriberto, perdón. Sí, pastor, una pregunta. ¿Qué cuerpo es el que van a levantar los muertos cuando Jesucristo venga? Porque, lógico, el cuerpo se desintegra en la tierra. Sí. Y aparte, otra, ¿cómo podría entrar un cuerpo inmundo a la presencia del Señor? Ok, vayamos por partes. Primero la cuestión esa del qué clase de cuerpo, o más bien decir cómo es que el Señor va a hacer para recuperar en el caso de aquellos que ya, imagínense, vaya, pensemos otros casos, alguien que murió en un incendio, por ejemplo, alguien que murió en un incendio y que su cuerpo o la gente que crema los cuerpos, o la gente que crema los cuerpos, mire, no se preocupe. Si Dios hizo al hombre del polvo de la tierra la primera vez, téngalo por seguro que lo puede hacer la segunda vez. O sea, eso para Dios no es limitante. El otro pasaje que también le puede usted servir de guía para saber el procedimiento es el Valle de los Huesos Secos. ¿Verdad? Que menciona ahí en Ezequiel 37, que menciona la escritura que dice que los huesos están secos, pero cuando el profeta comienza a predicar, ¿qué es lo que sucede? Se comienzan a unir los huesos, comienza a salir sobre ellos carne, piel, viene después sobre ellos el espíritu y viven. O sea que ese para Dios no es problema. Ahora, respecto a la otra... ¿Cómo? Perdón, sería entonces, ya sería el cuerpo glorificado el que Dios los entregaría. Así no es. el mismo que... No va a ser el mismo. No va a ser el mismo, sino que va a ser el cuerpo glorificado que habla Primera de Corintios. Por eso es de que sí van a poder entrar a la presencia de Dios, porque no va a ser este. Pastor. No va a ser este, sino que va a ser este transformado. Permitidme un momentito, Edwin, que antes de ti, la hermana María Julia tenía una pregunta. Primero ella y después tú. No solo también cuando dice la Biblia que el mar va a entregar a sus muertos. Sí. Se refiere a esa misma parte, ¿verdad, pastor? Se refiere, es que le digo, la cuestión esa de la resurrección, para Dios no representa ningún problema de que mire, que se lo haya comido, que se lo hayan comido pirañas, por ejemplo. O sea, pensando en casos locos, ¿va? Que se lo hayan comido pirañas, que lo hayan incinerado, que haya muerto en un incendio, que haya muerto aplastado porque le cayó una montaña encima. O sea, todos los accidentes que se le ocurran. Para Dios no es ningún problema, así como formó al hombre del polvo de la tierra la primera vez, téngalo por seguro que para él lo puede repetir el procedimiento. O sea, eso no representa mayor dificultad como para poder, porque a veces alguien podría agarrar eso y decir, no, miren, no hay que cremar el cuerpo, porque si no, entonces el Señor no, eso no tiene nada que... Antibíblico, a mí me dijeron que era antibíblico cremar el cuerpo. No. Pero si la Biblia dice que del polvo eres y del polvo te convertirás, claro. Solo es como acelerar el proceso. Claro, no, le digo, la cremación no tiene nada de malo. Ahora, pues, bueno, inclusive ya ve que, por ejemplo, acá hay una funeraria que en lugar de cremar, lo que hace, bueno, sí hacen el proceso de la cremación,
pero después lo que hacen es que agarran la ceniza y la hacen un diamante y se lo dan a uno. Ya es un proceso que solo hacer esa travesura cuesta como $15,000, ¿verdad? Por si alguien lo quiere hacer. Vamos por orden. Primero Edwin y después el hermano Milton. Veamos, Edwin. Gracias. Es algo rara mi pregunta, pero se me acaba de venir a la mente. Y A ver, dale. cuerpo glorificado es lo que usted dijo, ya va a renacer el cuerpo del polvo. Y me parece aceptado y tiene toda la razón. Y Pero la mi cita- duda es, y te voy- para la y te voy- gente que se hizo algo en el cuerpo, ya sea un trasplante, no, perdón, sea un tatuaje o cosas así, el cuerpo glorificado no va a contener nada de eso, ¿verdad? Va a contener como nació, ¿verdad? No, y todavía te voy a poner un problema interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquella persona que sufrió una amputación? No, va a resucitar con su cuerpo completo. Va a resucitar con su cuerpo completo. Sin manchas, Y- o sea, sin tatuajes, sin Sí, nada. y si le quitaron una pierna, va a tener las dos. Si le quitaron la pierna, va a tener las dos. Ahora, claro, Primera de Corintios habla de que dice que es un cuerpo espiritual, que entre otras cosas va a tener las características que no se va a enfermar, no se va a envejecer y no va a morir. Y la otra duda, algo que el cuerpo de Jesús cuando resucitó era un cuerpo glorificado o era un cuerpo natural. No, Porque era un, si, cuer- era un- por era ejemplo, un- si yo muero apuñalado, voy a tener las cicatrices o voy no, a ser... ya no, todo, vas a quedar libre de todo eso. Vas a quedar libre de todo eso. De hecho, el cuerpo resucitado de Jesucristo es un anticipo para que nosotros veamos cómo va a ser el cuerpo de nosotros cuando a nosotros nos toque. Va a ser algo parecido al de él. Pero él tenía las cicatrices de la cruz. Sí, pero porque en ese caso se necesitaban para testimonio de los discípulos. Ah, o sea, no va a ser... bien Así es, entendido. así es, por esa situación. Hermano Milton, dígame por favor que lo veo con la mano levantada. Sí, pastor. Y digamos, cuando Jesús bajó al Hades, al Hades, dio la muestra, dio la evidencia, Caruso, como acaba de decir usted. Correcto, usted, por cierto, ahí está en la pantalla ahorita, que es la palabra que se ocupa en el texto griego. y él se llevó todos los que creyeron desde el Antiguo Testamento, que creyeron en él, en el Mesías, eso los llevó. Sí, Pero aparte de eso, ¿qué más él se llevó? Que él dice, yo veo en el libro de Apocalipsis, dice que yo tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. También ahí en esa instancia que llevó a los a lo que a dio la cautividad evidencia, cautiva. se llevó también esas dos partes. Es que lo que sucede que en Apocalipsis, cuando él dice que él tiene las llaves de la muerte y del Hades, vaya, porque normalmente nadie puede regresar de allá a menos que Dios le dé permiso. Ahora, ¿quién es el que tiene la llave? El Señor Jesucristo. O sea, Él a la hora que Él quiera. Por eso es que usted ve, por ejemplo, en los evangelios que está la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la vida de Naín. ¿Por qué razón? Porque lo que hace es sencillamente no mandemos a sacar a alguien de allá para testimonio y él tenía la autoridad para poder sacarlo de ahí, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se refiere cuando dice que él tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque él perfectamente podía sacar, podía y puede sacar a quien quiera de ahí, ¿verdad? Eso es lo que Otra sucede. pregunta, digamos un ejemplo, y siempre, o sea, hasta ahorita me está chocando esta pregunta. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros, cuando nosotros evangelizamos, muchas veces nosotros, en aquel entonces decíamos una pregunta, una respuesta bien directa, ¿va? Que decíamos, una pregunta bien directa que decíamos, ¿a dónde quiere ir usted? ¿Hacia el cielo o al infierno? Entonces la pregunta es esta, ¿el Hades es igual al infierno o el infierno es otra No, sección? es lo mismo, es lo mismo. Mire, hay tres palabras que son lo mismo. Es Seol, Hades y Gehenna. Gehenna se traduce en Reina Valera como infierno. Las tres son lo mismo. La que es diferente es Tártaro, porque Tártaro en 2 de Pedro 2:4 aparece como el infierno de los ángeles caídos. Esa es la única que es diferente. Pero de ahí Seol, Hades, infierno, Gehenna es lo mismo. Estamos hablando acerca de lo mismo. Y actualmente, digamos, una persona que definitivamente no quiere nada con Cristo, él va directamente a ese lugar del infierno directamente. Sí.
Sí, ahí va. O sea, y el lago de fuego Ah, es eso es lo diferente. que es diferente, pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis? El mar entrega a los muertos, la muerte y el Hades entregan los muertos. ¿Y qué es lo que sucede? Después todo eso dice es echado al lago de fuego. La lógica es algo así como esta, vaya. Por ejemplo, cuando alguien comete un delito, ¿qué es lo que sucede? La policía lo arresta y lo lleva a la delegación. Entonces él ya está preso. Pero ¿qué es lo que pasa? Está esperando un juicio, donde en ese juicio lo que van a hacer es que van a ventilar su caso y le van a determinar la condena por el delito que ha cometido. El preso ya está, el preso ya está, pero el juicio ¿para qué es? Es para demostrarle el porqué de su culpabilidad y por qué, y por qué va a ir a condenación. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el juicio del Gran Trono Blanco no va a ser aquello de que, mire, vamos a ver si tal vez alguno de estos se salva. Es que solo por el hecho de estar en el juicio del Gran Trono Blanco es que ya se condenó. Ahí ya perdió. Ahí ya perdió. Hermano Heriberto, dígame antes de que sigamos. Veamos. Sí, pastor, de los milagros que hizo Jesús, él vivificó a la gente. Sí. No fue una resurrección. Digamos que es una distinción teológica que a veces se hace para explicar la diferencia, por ejemplo, que Jesús murió para nunca más morir, perdón, resucitó para nunca más morir, pero en el caso de Lázaro, en el caso de la hija de Jairo, en el caso del hijo de la vida de Naín, ellos resucitaron, pero después volvieron a morir. Entonces, nada más es una cuestión de definición para establecer esa diferencia. Es más que todo eso. Es más que todo eso. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la situación esta que estábamos viendo por acá, de que lo que Jesús fue a hacer no fue a convertir gente, porque la decisión de la salvación o de la condenación, eso se toma en vida. Ahora, hay una pregunta que ustedes han estado haciendo y que es bueno que nosotros la podamos contestar. Y es, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Porque la gente en el Antiguo Testamento se salvaba igual que nosotros. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. La diferencia entre ellos y nosotros estaba que para ellos Jesucristo estaba en profecía y para nosotros Jesucristo está en cumplimiento. Esa es la única diferencia. Pero de ahí la salvación durante todas las edades siempre ha sido de la misma manera. Veamos los pasajes. Veamos Arlene Mendoza, ¿será que nos escucha para que nos pueda leer esa cita de Lucas 24-27? Le quisiéramos dar el privilegio de escuchar su voz y que nos pueda leer ese pasaje. Si tiene problema, me dice, póngalo en el chat y podemos designar a otra persona, pero si lo pudiera hacer, me encantaría. Si no, veamos, hermana Lidia, si nos lee, por favor, Lucas 24-27. Sí, cómo no. Lucas 24-27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Correcto. Observe una cosa. Dice, aquí es cuando los discípulos, cuando Jesús va con los discípulos que iban camino a Emaús. Y observe una cosa, que dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir de que alguien perfectamente hubiera podido ver el Antiguo Testamento y ahí hubiera podido encontrar a Cristo. Solamente que Cristo para él como estaba en profecía. Mientras que para nosotros Cristo ya lo vemos como historia, ya lo vemos como un evento cumplido, pero siempre la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido por la fe en Jesucristo. Mire lo que pasa con esta cita. Veamos, Oscar, si nos lees Lucas 24-44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Correcto. Vea la respuesta que da Jesús. Todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, a veces hay quienes equivocadamente dicen, mire, fíjense que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba por obedecer la ley o se salvaba haciendo sacrificios. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Ninguna. A la luz de estos dos pasajes vemos precisamente que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba igual que nosotros.
creyendo en Jesucristo. La diferencia entre ellos y nosotros está que para ellos Jesucristo era profecía y para nosotros Jesucristo es historia, es algo ya cumplido, pero siempre el método de salvación ha sido Jesucristo. Es por lo que el Señor dice en Juan 14:6, que dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el método de salvación es Jesucristo. En el Antiguo Testamento ellos tenían ese concepto. Dígame, hermana María Julia. Hola. Y entonces, pastor, los sacrificios que hacían no era para obtener perdón de pecado, entonces, porque hacían los sacrificios. Los sacrificios, los sacrificios tenían dos finalidades. El escritor de Hebreos menciona que era una manera, era como una especie de ensayo, por decirlo de una manera, de lo que Cristo haría. Vaya, por ejemplo, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando Juan presenta a Jesús? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Cordero, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento sacrificaban corderos. Entonces ya desde ahí ya se les venía dando la lección, mire, ahorita nosotros estamos haciendo esto, pero va a haber un día que va a venir un cordero que Dios lo va a poner y que se va a quitar los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Y en alguna manera también el escritor de Hebreos menciona de que los sacrificios del Antiguo Testamento eran limitados en el sentido de que su limpieza era exterior, mientras que el sacrificio de Cristo, la limpieza es interior. ¿Por qué menciona el escritor de Hebreos de que la limpieza era exterior? Porque se daba aquella situación de que, por ejemplo, habían ocasiones que la gente cuando hacía el sacrificio, ¿qué tenía que hacer? Tenía que bañarse, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, los sacrificios del Antiguo Testamento eran limitados en cuanto a su efectividad, pero en alguna medida, ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban profetizando de lo que Jesucristo haría un día, ¿verdad? Que era alguien que ocupaba nuestro lugar, que moría en lugar de nosotros y que su sangre era la que nos daba el perdón de pecados. Era nada más como una especie de profetizar lo que Jesucristo un día haría. Eso era todo, pero no era que la gente se salvaba haciendo sacrificios. La salvación siempre, siempre. Por eso es de que usted tiene pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. O lo que dice, por ejemplo, Habacuc 2:4, que dice, el justo por la fe vivirá. porque en el Antiguo Testamento el método de salvación siempre ha sido el mismo. Siempre, siempre. Ahí no ha habido ninguna diferencia. Fíjense que esta cita de Primera de Pedro 1:10, Camila, si nos haces el favor de leer esa cita, es un poco larguita, pero tenés una voz bien melodiosa, así que si nos haces el bien. Gracias. Sí. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Vea qué es lo que dice la Escritura que sucedía en el Antiguo Testamento. Dice que los profetas, dice que profetizaron la gracia destinada a vosotros, o sea, de que Cristo iba a venir en nuestra época y no en la de ellos. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y mire lo que ellos hacían. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, ellos estaban igual que nosotros, así como nosotros queremos saber la fecha del arrebatamiento, ellos querían saber la fecha de la primera venida. Y mire lo interesante del caso. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ellos también trataban de entender las profecías en el sentido de decir, mire, ¿y este Mesías cuándo va a venir? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Qué va a hacer? Entonces, ellos también estaban en esa investigación y leían las escrituras precisamente para encontrar respuesta a todas esas preguntas. Entonces, es ahí donde está la situación de que por eso le comento que la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha sido la misma. Siempre. ¿A través de qué? A través del sacrificio perfecto de Cristo. Siempre. Siempre. Ahora fíjese que hay una situación que es bien importante que nosotros podamos ver.
Lo que ustedes estaban mencionando, y Edwin fue uno de los que mencionó al respecto, sobre cómo era digamos, qué le pasaba a los creyentes del Antiguo Testamento. Hermano Marvin, si nos lee ese pasaje, por favor, Lucas 16, del 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Cuál era la situación de los muertos en el Antiguo Testamento? Los muertos en el Antiguo Testamento iban precisamente a ese lugar que la Biblia le llama el Seol o el Hades. O sea, cuando usted vea Seol o Hades es lo mismo. La diferencia es que Seol es en hebreo y Hades es en griego, pero es el mismo lugar. Entonces, ¿qué sucedía con los muertos? Estaban separados. Por eso es de que a veces cuando los testigos de Jehová dicen, bueno, dicen, y si el Seol es el infierno, ¿por qué Abraham dice que fue al Seol? ¿Por qué Jacob fue al Seol? Pues sí, pero era porque en ese momento, antes del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué era lo que pasaba? Creyentes e incrédulos iban al Seol. La diferencia estaba de que los creyentes estaban de un lado, los inconversos estaban del otro, y entre los dos había una profundidad. Esa era la diferencia. Y cuando las escrituras mencionan de que dice en la cita que leíamos de Efesios, de que subiendo a lo alto llevó la cautividad cautiva, ¿qué fue lo que hacer? ¿Qué fue lo que fue a hacer? Los creyentes del Antiguo Testamento los fue a sacar para llevarlos a la presencia de Dios. Primero el hermano Heriberto y después el hermano Marvin. Veamos. Activa el sonido. Activa el micrófono, hermano Heriberto. En el 26 me entró una curiosidad ahorita. A ver. Dice que el rico vio a Lázaro, pero en el 26 dice que entre nosotros y vosotros, de manera que quieren pasar, bueno, que hay una gran cima. Correcto. Ajá, ¿qué es la inquietud que tiene ahí? ¿Cómo es que veía si había algo de por medio? Pero es que acuérdese de que cima, y si usted ve bien ahí, cima está con S. Cima está con S, y cima con S es profundidad. O sea, no era cima de altura, porque si hubiera cima de altura hubiera sido obstáculo. Hubiera sido obstáculo. Pero no es cima con C, sino que es cima con S. Entonces, en ese caso, lo que era una profundidad. Es como que usted dijera... Era la profundidad lo que estaba... era la profundidad que hacía la separación entre donde estaba Abraham y donde estaba el rico. Entonces sí se veían, pero no podían cruzar de un lado para otro. Eso era lo que no podían hacer. Veamos que hermano Marvin era quien tenía otra pregunta. Dígame. No, sí, usted comentaba también lo de los testigos de Jehová, ¿verdad? Yo un día le hice eso, estaba tratando de evangelizar a alguien allí, ¿verdad? En la fábrica donde yo trabajo, porque yo trabajo con testigos de Jehová, ¿verdad? Y les hice ver esta parábola del rico y Lázaro, pero ya ellos ya se pusieron de que no, que una palabra es algo que realmente solo es algo por decir, no es algo real, ¿verdad? Para ellos así es, aunque para nosotros desde una parábola son hechos reales de por qué Jesús lo manifestaba y lo decía, porque es algo que realmente va a pasar, ¿verdad? Porque Sí, cuando muere Lázaro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Llegan los ángeles, ¿verdad? Eso es lo que realmente pasa cuando uno muere en Cristo. O sea, yo sí me veo que van a venir los ángeles a traer mi espíritu, mi alma y me llevan. Ahora, hay una cosa bien importante, El rico y Lázaro no se considera como parábola precisamente por la forma en la que Jesús la introduce. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y dice, había un mendigo llamado Lázaro. O sea, en ese caso no es parábola. Pero aunque lo fuera, el serlo vaya,
Usted no ve, por ejemplo, asumamos lo que ellos dicen de que es parábola. Usted no ve que Jesús diga, mire, el Hades simboliza tal cosa. No, sino que él deja la explicación llana. O sea, de que él en ese aspecto no era que estaba alegorizando, no quería llegar a no quería explicar alguna verdad interesante como que si el Hades significase otra cosa, sino que Jesús lo dejó así y no se puso a dar explicaciones, decir, mire, esto es esto, esto es lo otro. El rico y Lázaro, por esa cuestión, no se considera como parábola, porque en el caso de las parábolas, ¿qué dice el Señor? El reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Está esa cuestión de la comparación. En el rico y Lázaro no está esa comparación. Entonces, por eso es de que no aplica. Dime, Oscar. Solo podemos entonces afirmar, pastor, de que las personas en el Antiguo Testamento no podían estar en la presencia de Dios precisamente porque Cristo todavía no había muerto en la cruz y no había hecho la reconciliación de nuestros pecados, ¿verdad? Por esa razón no iban directamente A la a la presencia de Dios. presencia de Él, sino que a ese lugar, al Seol. Correcto. Y Al es el seno de Abraham, perdón. Correcto. Y es lo que vamos a ver en unos momentos, de que ahora que Cristo ya murió en la cruz, hoy sí el creyente sí va a la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque ya Cristo ya purificó todo. Esa tal vez es la diferencia. Entonces, vea de que ahí le estoy poniendo unas notitas, por ejemplo, sobre la cuestión esta del Hades, que Hades es una palabra griega no traducida, así que si en algún momento le dicen a usted, si lo ven así de menos, va, de que lo quieran ver así un poco como feíto, va, pues dígale, yo sé griego, y si le dicen, a ver, decime una palabra en griego, Hades. Hades es una palabra griega no traducida. Otra palabra que también, y este es hebreo, por si dicen, mira, ¿y qué me puedes decir en hebreo? Seol. Seol es una palabra hebrea no traducida. Así que mire, ya se aprendió dos. Una en griego y una en hebreo. ¿Va? Entonces, y las dos se refieren a lo mismo. El Seol del Antiguo Testamento es el Hades del Nuevo Testamento. Vemos esta situación y lo que estábamos comentando hace un momento sobre que los que estaban en el seno de Abraham y en el lugar donde estaba el rico se veían, pero no podían pasar de un lado para otro porque dice que había una profundidad entre ambos, por eso era que no podían pasar. Luego la otra cosa también es esto que dice Efesios 4:8, veamos, quiero ver si todavía lo tenemos por acá. No, ya se fue. Ya se fue. Bueno, Edwin, si nos alcanzas a leer esa. No, aquí está, ve. Jairo, si no lees esa cita, discúlpame, de Efesios 4:8, ya te vi. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gracias. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando Cristo es sepultado, ¿qué es una de las cosas que va a hacer? Esa cautividad cautiva, o sea, los que estaban en el seno de Abraham, ¿qué fue lo que fue a hacer? Los fue a sacar. Los fue a sacar y entonces ahora ¿qué es lo que sucede? Los fue a sacar y los llevó a la presencia de Dios. Entonces, en la actualidad, ahí sí está la diferencia, que en la actualidad el creyente cuando muere sí va a la presencia de Dios. Antes del sacrificio de Cristo, eso no sucedía. Eso no sucedía, sino que por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento de que los creyentes hablaban de ir al Seol, porque era ahí donde iban. Era ahí donde iban. Ahora que Cristo ya murió en la cruz, hoy ya la cosa cambia. Hermano Marvin, ¿le veo el aplauso o es pregunta? Una pregunta. A ver, dígame. En Efesios 4:8 dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, pero cuando dice y dio dones a los hombres se refiere cuando en el día de Pentecostés, en Hechos. ¿O a qué se refiere cuando dice dio dones a los hombres? Ahí menciona el pasaje de los 5 dones que dice que fueron establecidos en ese momento, que era el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. A esos dones. Ok. A esos dones. ¿Verdad? Pero sí está la cuestión esa y es bien interesante el hecho de que el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es dar dones a la iglesia con la idea de que a través de los dones la iglesia sea edificada, ¿verdad? Eso sí es importante decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la actualidad, el creyente al morir ya no va al Seol o Hades, sino que va a la presencia de Dios gracias a la muerte de Cristo. El inconverso no. El inconverso, él sí va al Seol o Hades.
¿A esperar el qué? A esperar el juicio final, a esperar ese momento que dice Apocalipsis, de que la muerte y el Hades entregan sus muertos, o sea que como que el capturado que lo tiene la policía lo llevan a donde el juez para que el juez le dicte sentencia y entonces pueda saber por qué razón lo van a condenar. Entonces, el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20 no va a ser para absolver a nadie. No va a ser para absolver a nadie, sino que ese juicio va a tener como finalidad demostrarles por qué son culpables. Porque más de alguien va a decir, no, mira, señor, si yo no era malo, hombre, yo era malozón, así un poquito sazón, pero no era tan malo. Entonces, el juicio del gran trono blanco va a tener esa finalidad, el demostrarles a la gente por qué sí son culpables y por qué van a merecer la condenación eterna. No es para que van a decir, mire, fíjese que nos equivocamos, hombre, había que salvarlo. No, solo por el hecho de que está ahí es porque no creyó en Cristo y se condenó. El juicio del gran trono blanco, como le repito, la finalidad va a ser esa, demostrarle su culpabilidad y mandarlos al lago de fuego, que ahí entonces van a estar por toda la eternidad. Luego fíjese que hay otra cosa que aparte de esta predicación que Jesucristo fue a hacer a los espíritus encarcelados, también hubo otra cosa que Jesús fue a hacer, mire, y fue esto. Veamos, disculpe quién es Huawei Mate 20, para que si nos puede leer el pasaje ese de Mateo 27:51. Si tiene problema con el audio, me dice y designamos a otra persona. ¿Cómo? Sí, pastor, Dios lo bendiga. A ver, dígame. Mateo 27:51. Su nombre es, mi hermano, para ver de ponerle así el nombre. Juan Castro, pastor. Ok, ahorita se lo cambio. A ver, léame la cita, por favor. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Correcto. Eso fue lo que pasó, según dice el Evangelio de Mateo, de que cuando Jesús muere, ocurre eso que dice ahí. El velo del templo se rasgó en dos. Fíjese que ese velo del templo, bueno, entre otras cosas, era como una especie de cortina, pero se ha fijado que las cortinas a veces tienen una separación para que la gente la aparte y pueda pasar. El velo del templo tenía esa separación, pero esa separación no llegaba hasta arriba. No llegaba hasta arriba. Pero lo que dice la escritura que sucedió es que el velo se rasgó no de abajo para arriba, que hubiera sido más fácil por el hecho de que ya tenía la abertura abajo. No, sino que se rajó de arriba para abajo. Y hay una tradición que dice que el velo del templo era tan grueso, era tan fuerte, que ni dos yuntas de bueyes hubieran sido capaces de romperlo. Entonces vea usted qué curioso es esa situación que se da, de que cuando Jesús muere, ¿qué sucede? El velo del templo se rompe. ¿Pero por qué se rompe? Se rompe por esto. Mire, hermana María Lidia, si nos lee por favor Hebreos 6 del 19 al 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces mire cómo es de que Jesús cumple todo el simbolismo. Como Él era el Cordero de Dios, ¿verdad? Que da su sangre en sacrificio. Pero ¿qué era la otra cosa que hacía el sacerdote cuando sacrificaba el cordero? Agarraba la sangre y se metía con la sangre al lugar santísimo, ¿verdad? Para completar el rito de la purificación de los pecados. Entonces, cuando vemos en ese pasaje de Mateo 27, que dice que el velo se rompe, no se abre, se rompe. Dice que el velo se rompe, ¿era con qué idea? Porque Jesús lo que estaba haciendo era que estaba entrando con su sangre, él ahora ya en su función de sumo sacerdote, a decir, mire, mi sangre la voy a ir a poner al lugar santísimo para el perdón de los pecados. Entonces es por eso de que hoy sí se da la travesura esa de que, bueno, ¿y por qué fue a sacar la cautividad cautiva? Porque ahora que Él ya murió en la cruz por nuestros pecados, entonces ya ellos ya sí pueden entrar a la presencia de Dios. Ahora el creyente en la actualidad al morir sí va a la presencia de Dios. ¿Pero por qué razón? Porque ya Cristo ya presentó su sangre en el lugar santísimo. ¿Verdad? Esa es la gran cosa de todo esto, ¿no? Entonces vea usted de que ese lapso que nosotros vemos entre que Jesús fue sepultado y que resucita, no es de que él pasó sin hacer nada, ¿va? Como queriendo decir, pues mire, fíjese que estuvo ahí acostadito, así sin que sucediera nada. No,
Fue a predicar a los espíritus encarcelados y la otra cosa que estaba haciendo era completando el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Él como sumo sacerdote, él como el cordero, agarra la sangre, se mete al lugar santísimo y la presenta. Ahora mire, Edwin, si nos puedes leer esa cita, por favor, Hebreos 7, del 26 al 21. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra de juramento posterior a la ley, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Vea que en este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué era lo que sucedía con los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Y era la pregunta que hacía, por ejemplo, nuestra hermana María Julia, que decía, bueno, ¿y entonces por qué se hacía? Porque el sacrificio del Antiguo Testamento era limitado. Por eso es que dice que tienen necesidad cada día de estar ofreciendo sacrificios. Pero ¿qué es lo que sucede en el caso de Cristo? ¿Qué dice la Escritura? Lo hizo una vez y para siempre. Ahí su sacrificio ya no es aquello de que alguien diga, mire, ¿y el sacrificio de Cristo vale ahora en el siglo XXI? Sí, claro que sí. Porque dice el escritor de Hebreos, lo hizo una vez y para siempre. O sea, su sacrificio ya no necesita que se esté renovando, ¿va? No necesita que se esté renovando. Es tan efectivo, es tan eficaz, que con una sola vez fue suficiente. Claro, después el escritor de Hebreos dice, ¿sabe qué es lo que va a suceder después? Dice, Jesucristo va a volver, dice, pero esta vez ya no va a volver sin relación con el pecado, dice, para salvar a los que le esperan, dice el escritor de Hebreos. Veamos rápidamente, ya este es el último puntito, y cómo se salvaban los no judíos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque hemos visto en el caso de los judíos, pues, que ellos veían al Mesías como en profecía. ¿Y qué pasa con el no judío? Porque a veces, inclusive aún en la actualidad, por ejemplo, la gente pregunta, mire, ¿y cómo se salvaba la gente aquí en El Salvador antes que viniera el Evangelio? Y la salvación de los mayas, y de los aztecas, y de los incas. ¿Qué habrá pasado con ellos? Fíjese que hay dos pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de esa situación. El primero es este. Hermano Mario, si lo lee, por favor. Romanos 2, 14 al 16. Amén. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Correcto. Entonces, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con aquellas personas que no fueron alcanzadas por el Evangelio? El apóstol Pablo menciona acá de que dice que lo que va a servir es su conciencia. Porque fíjese que lo que sucede es esto, y es bien interesante que dice el versículo 15, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios ha puesto en nuestro espíritu el poder percibir lo espiritual. Entonces, en base a eso es de que Dios va a emitir juicio con esas personas. Porque le digo, a veces, bueno, yo conozco, por ejemplo, personas que son católicas y que le digo, tienen una convicción cristiana que a veces asombra. Yo tengo un buen amigo que es católico, por ejemplo, y le digo yo, mira, le digo, ¿y vos qué pensás de los santos? Y él me dice, es que mira, me dice, los santos son vidas a imitar y no personas a adorar. Le digo, brutal, va, brutal que tenga ese concepto. Entonces, por eso es de que la Escritura menciona que en esos casos lo que va a suceder es eso. Y la otra situación que menciona la Escritura es, por ejemplo, la predicación de Pablo en Grecia, que mire lo que dice acá en Hechos 17:26. Pablo les está predicando y mire lo que les dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Pero mire qué interesante lo que dice la Escritura, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí lo que Pablo hizo fue hacer una cita de Arato y Cleantes, que eran unos escritores de la época. Entonces es bien curioso de que como si les hablaba de las escrituras, para ellos les era desconocido. Pero ¿qué pasaba? Si les hablaba de literatura griega, para ellos sí les iba a ser más entendible, pues. Entonces, en ese aspecto fue una táctica de evangelización que Pablo utilizó para poder llegar a aquellas personas que no conocen del Señor. Así que ahí queda esa situación para ver cómo es que nosotros debemos de hacer al respecto. Pero vea, por eso es de que usted ve en las escrituras situaciones como, por ejemplo, que a veces personas que no tenían conocimiento de Dios, a veces hasta tenían más fe que los propios creyentes. ¿Como quiénes? Como los magos que llegaron buscando a Jesús para adorarlo. Mejor ellos que venían de lejos, que no tenían la escritura, venían con un mensaje bien claro y le dijeron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Hemos visto su estrella y lo venimos a adorar. Y los escribas que tenían la ley a la mano, y cuando Herodes les preguntó, ¿y dónde van a nacer el Mesías? Les dijo Herodes, en Belén, le dijeron ellos. Ay, ¿cómo saben? Le dijo. Ah, es que en el libro de Miqueas así dice, tú, Belén de la tierra de Judá. Entonces ellos que estaban bien cerquita y que tenían la escritura para poder ir y verificar, no fueron a ver si era cierto. Y los otros que no tenían las escrituras y que venían de lejos, tenían hasta mucha más fe que los propios judíos. Así que en ese aspecto no se crea, Dios tiene sus maneras de poder darse a conocer a las personas para que puedan conocer, para que lleguen al conocimiento del Señor. Bien, vamos a dar espacio para una o dos preguntas antes de que terminemos. ¿Alguien de todo esto que hemos dicho tiene alguna pregunta o algo que quisiera que lo pudiésemos aclarar? A ver, Camila, por favor. Quiero ver si entendí bien el... Ok, el Sí, término discúlpame, de... es que me quería silenciar yo para que no se oyera. Ok. No se preocupe. Solo quería ver si entendí bien el término de cautividad cautiva. Pues lo que yo comprendí es que es el acción más que todo que hizo al llevar a los del Antiguo Testamento hacia la presencia de Dios. ¿Sí está bien eso? Así es, exactamente eso mismo. Creo que mejor no lo pude haber explicado yo. Eran los creyentes del Antiguo Testamento de que gracias a que ahora Jesucristo ya ha muerto en la cruz, entonces hoy ya ellos sí podían entrar a la presencia de Dios. Entonces ese pasaje de Efesios cuando dice subiendo a lo alto llevó cautividad, la cautividad cautiva, es exactamente eso, que los fue a sacar para que ahora entren a la presencia de Dios. Hermano Heriberto, dígame. Cuando estamos hablando de las personas que no conocían, las que murieron y no conocían, digamos, de Dios, podríamos entrar prácticamente ahí también en parte de inocencia. Hay un poco de eso. Siempre cumpliendo las leyes, pero parte de inocencia también. Por eso es de que el apóstol Pablo, y leíamos esa cita de Romanos donde dice que su conciencia, dice, y sus razonamientos son los que le van a defender o a acusar. Porque fíjese que es bien curioso, por ejemplo, que hay una moral general. Por ejemplo, todas las culturas, entre otras cosas, consideran el respeto a la vida, o sea, el hecho de no matar, de no matar a una persona. Y vea una cosa bien curiosa, por ejemplo, los pueblos de América consideraban el sacrificio como una manera para poder agradar a los dioses. O sea, lo que menciona la escritura, va de que se sacrifica un cordero para el perdón de los pecados. Claro, los pueblos de América habían llevado al extremo la cuestión esa porque lo que ellos hacían era sacrificio humano, ¿va? Pero vemos de que aunque distorsionado, ¿qué es lo que sucede? En alguna medida como que estaba el espíritu ese del concepto de que alguien es sacrificado, ¿para qué? Para que agradara a los dioses. Fíjese que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los mayas, por ejemplo, ellos a esa situación la definían en un partido de fútbol. Antes se pensaba, pero no de fútbol así como ahora lo jugamos, sino que en lugar de darle con el pie, le daban con la cadera. Antes se creía de que el que sacrificaban era el perdedor, pero recientemente los estudiosos han concluido de que no se sacrificaba al perdedor, sino que se sacrificaba al ganador, con la idea de que como era para agradar a sus dioses,
lo que se le daba era lo mejor. En ese caso, ¿quién? El campeón. Entonces el que ganaba era el que sacrificaba. Así que como que había que perder, ¿va? Para que no pasara una situación así. Vea de que ellos, aunque tenían distorsionado el concepto del sacrificio, pero allá en el fondo como que está esa semilla de que sí se hacía un sacrificio para agradar a los dioses. Entonces ese tipo de cosas es lo que Dios va a ver en el momento cuando les toque el juicio a ellos, ¿va? De que, claro, hubiera sido bonito que hubieran tenido una evangelización como nosotros la hemos tenido, ¿va? Y con todas las facilidades que nosotros tenemos ahora. Pero tampoco quiere decir por eso de que Dios los va a abandonar a su suerte, sino que basado en ese pasaje del libro de Romanos y en ese pasaje del libro de Hechos, también como que ha dado una salida para ellos. Eso definitivamente que sí. Veamos la última pregunta y después de la pregunta les voy a enseñar cuál va a ser el tema de la próxima semana. Una última pregunta. Pastor, Dígame. creo que Arlene Mendoza, parece que se llama, escribió Sí. algo en el chat. Creo que hizo una pregunta ahí. Fíjese que yo no la logro ver, es que la cosa es que como estoy en presentación de pantallas, no la he logrado ver. Tal vez ustedes tal vez Déjeme ver. Dice, o- dice, buenas noches, Dios le bendiga. Yo entré tarde y seguramente había explicado sobre quiénes eran esos espíritus encarcelados a los que Cristo les predicó. Muy bien. Vamos a repetir la explicación para Arlene. Esos espíritus encarcelados, entre otras cosas, porque en el Antiguo Testamento veíamos que, por ejemplo, que en el Seol y en el Hades estaban tanto los creyentes como los incrédulos. Entonces veíamos la cita esa del apóstol Pedro, que la palabra que se ocupa en el texto griego es la palabra keruso, precisamente para explicar de que no es de que Jesús fue a evangelizarlos, ni tampoco a convertirlos, porque la decisión de la salvación o de la condenación se toma en vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que él fue a hacer en el caso de los que no creyeron, es decirle, mire, era verdad, y ustedes no creyeron. Y en el caso de los que creyeron, pues mire, creyeron, era verdad, y ahora que Cristo ya ha muerto en la cruz, entonces ahora ¿qué es lo que sucede? Ahora sí pasan a la presencia de Dios. Entonces, básicamente, eso fue lo que sucedió ahí. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema el tema de la próxima semana. Esta es una petición que me hizo el hermano Mario. Mire, en la próxima semana vamos a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ese va a ser el tema que vamos a tener para la próxima semana. Va a ser el miércoles 23 de noviembre. Yo creo que nuestra hermana Arlene como que no es del Salvador, ¿va? Sino que la vez pasada creo que estaba diciendo que es de otro país. Hermano Roberto, dígame, perdón, le veo con la mano levantada. Hola. Mano Milton, Roberto Milton. No. Ese aplauso por la próxima clase. Vaya, Muy bien. y esta se ha grabado, ya otro momento la vamos a compartir en los chats para que la puedan tener ahí para su repaso. Entonces, Excelente. entonces el tema de la próxima semana es el arrebatamiento de la iglesia, el miércoles 23 a las 7 de la noche, hora de Guatemala, El Salvador, a las 9 en Venezuela y 10 Argentina. Así que por si usted quiere compartir por ejemplo, el enlace con algún familiar que, por ejemplo, que esté en Estados Unidos o en cualquier parte que esté, como a las 5 de la tarde alguien me mandó un mensaje. ¿Por qué pongo los horarios así? Porque lo estoy compartiendo en un canal donde hay más de 500 personas de América y de Europa, ¿verdad? Entonces, por eso es de que para ellos es que se pone el horario de esa manera. Y un español me puso de que, mire, y se va a grabar por los que somos de España. Y ya le contesté yo de que sí, que ya otro ratito les vamos a mandar la grabación también para que la puedan tener. Así que si usted lo quiere compartir con alguien que esté en el extranjero, hágale mención que es a las 7 de la noche, hora de Guatemala, El Salvador, prácticamente Centroamérica tiene la misma hora, a las 9 Venezuela, 10 Argentina. Eso le va a servir, por ejemplo, para que las personas que están en otros países puedan ubicarse por la cuestión del horario de verano y un montón de figuras que existen, o el tiempo universal, por ejemplo, que son un montón de figuras y a veces la gente ocupa en todo esto. Pues Hermano doctor, Mil- una vez más agradecida por tanta compartir sus conocimientos, que también sabemos es parte de su esfuerzo, ¿verdad? Bueno, y se Así le, es agra- que y se le, y gracias, se hoy me le, dejó muda. ah, Más vaya, claro no podía pero haber espero, explicado. pero espero que se haya quedado muda porque sí, efectivamente ha tratado de digerir todo y no que, ay, no, que, Definitivamente, así es que vaya, muchísimas gracias. no, ya otro momento vamos a poner el video en el chat para que lo puedan tener. Hermano Milton, ¿les había quedado con la mano levantada o qué pasó? Ya lo perdí. A No, ver. se me había quedado la mano levantada.
Ah, va, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos ahora para terminar entonces. Les agradezco su presencia. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por todos mis hermanos de diferentes partes, ya sea El Salvador o de otros países que se han unido. Te suplicamos que tú los bendigas, bendices sus vidas. Ayúdale, Señor, a aquellos que tienen problemas con algún familiar enfermo, que tú puedas sanarles, que tú puedas obrar en ellos. Provee para sus necesidades. Danos una buena noche para los que nos van a oír en otro horario. Ayúdales también, Señor, en donde quiera que se encuentren. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces el Señor les bendiga. Queda la invitación abierta y nos vemos la próxima semana. Amén. Feliz Se noche. ponga bien de su garganta. Bendiciones. Feliz noche. Gusto en saludarles, hermanos. Que el Eterno Dios los bendiga. Bendiciones, pastor. Bueno, igualmente para ustedes.